Flavio Josefo es un nombre que resuena en muchas discusiones históricas, pero ¿acaso tiene algo que decirnos sobre la figura de Jesús? En un momento en que Palestina hervía bajo el dominio romano, un hombre se levantaba, trayendo mensajes que desafiaban todo lo que se creía verdadero. Pero, ¿quién fue realmente Flavio Josefo? ¿Por qué sus palabras, incluso tan distantes de nosotros, aún resuenan en la comprensión del cristianismo primitivo? Y más aún, ¿cuál fue la visión de alguien tan vinculado a la historia de Roma sobre aquel que muchos consideran el Mesías? Si alguna vez te has preguntado sobre las intersecciones entre el cristianismo y la historia de Roma, o sobre el impacto de Jesús visto a través de los ojos de un historiador judío, estás en el lugar correcto. En este video vamos a sumergirnos en una perspectiva única, directamente del siglo I, sobre la vida de Jesús y las transformaciones que causó, no solo en Galilea, sino también en Roma. Y si deseas más contenido como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y estar al tanto de los misterios que conectan fe e historia. Ahora, vamos a entender mejor quién fue Flavio Josefo y cuál era su visión sobre los acontecimientos que marcaron la vida de Jesús. ¿Preparado para este viaje en el tiempo? Entonces continúa conmigo, porque lo que sigue puede cambiar la forma en que ves el cristianismo y el imperio romano. Flavio Josefo nació en Jerusalén, alrededor del año 37 después de Cristo, en una época de intenso fervor político y social. Hijo de un sacerdote de renombre y de una familia de linaje sacerdotal, Josefo fue criado en un ambiente que, desde joven, lo prepararía para ocupar un papel destacado en la historia de su pueblo. Sin embargo, su trayectoria no fue simple ni lineal. No se limitó a seguir las tradiciones de su familia, sino que, al contrario, buscó entender el mundo a su alrededor de una manera más amplia, lo que lo llevó a involucrarse profundamente con los eventos políticos y militares de su tiempo. Durante la gran revuelta judía contra Roma, que estalló en 66 después de Cristo, Josefo fue nombrado comandante militar en Galilea. Sin embargo, su vida tomó un rumbo inesperado. Después de la caída de Jotapata, una de las últimas fortalezas judías, fue capturado por los romanos. Aquí comienza el gran punto de inflexión en la historia de Josefo. En lugar de ser tratado como un prisionero común, tuvo una interacción intrigante con el general romano Vespasiano, quien, según los relatos, predijo que Vespasiano se convertiría en emperador de Roma, algo que, sorprendentemente, ocurrió. Impresionado por la profecía y por la suerte de Josefo, Vespasiano decidió perdonarle la vida e integrarlo a su círculo de confianza. A partir de este momento, Josefo adoptó el nombre de Flavio, pasando a ser conocido como Flavio Josefo. Luego comenzó a escribir extensamente sobre la historia del pueblo judío, sus batallas, su fe y los acontecimientos que marcaron su vida. A lo largo de sus obras, como La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías, se convirtió en una de las fuentes más valiosas para entender la Palestina del siglo I, el judaísmo de la época y, especialmente, el contexto en el cual el cristianismo naciente se desarrolló. Ahora que entendemos un poco sobre quién fue Flavio Josefo, vale la pena observar más de cerca la visión que tuvo sobre Jesús, un hombre a quien observó desde lejos, pero cuyas palabras y acciones dejaron una huella indeleble en la historia. ¿Y cuál era la visión de Josefo sobre Jesús? Flavio Josefo vivió en el epicentro de uno de los periodos más turbulentos de la historia judía. Estaba profundamente involucrado con los acontecimientos que moldearon Palestina en el siglo I, incluidas las revueltas contra Roma y las complejas dinámicas religiosas entre judíos y romanos. En medio de este contexto, el nombre de Jesús de Nazaret comenzó a extenderse, y aunque Josefo nunca fue un seguidor directo de Jesús, tuvo una visión única sobre este hombre que estaba transformando la fe judía y creando una ola que llegaría mucho más allá de las fronteras de Palestina. En su obra Antigüedades Judías, escrita algunos años después de la muerte de Jesús, Flavio Josefo hace una breve referencia a él. Conocido como el Testimonio Flaviano, este pasaje describe a Jesús como un hombre sabio, realizando hechos maravillosos y siendo considerado por muchos como el Cristo o el Mesías. La descripción de Josefo, aunque breve, ofrece un vistazo de la impresionante influencia de Jesús en las multitudes que lo seguían. Para un historiador que se preocupaba por registrar los eventos de forma objetiva, llamar a Jesús un hombre sabio y con maravillas no era un elogio trivial, sino una observación genuina de un líder que estaba moldeando el pensamiento de su tiempo. Josefo, que siempre fue escéptico respecto a los movimientos mesiánicos que eran comunes en la Palestina del primer siglo, parece haber reconocido la fuerza del fenómeno que Jesús representaba. Aunque no compartía la fe cristiana, sus relatos sobre los milagros atribuidos a Jesús, como la cura de los enfermos, la expulsión de demonios e incluso la resurrección de muertos, indican una profunda impresión sobre el impacto que él tuvo en las personas y en las autoridades judías. Es importante notar que Josefo no entra en detalles sobre esos milagros, pero reconoce la popularidad y la credibilidad de Jesús entre sus seguidores. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la forma en que describe la muerte de Jesús. Según Josefo, Jesús fue condenado a la crucifixión por orden del procurador romano Poncio Pilato, lo que confirma el evento histórico de la crucifixión, uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. El hecho de que Josefo mencione esto, sin intentar omitir ni suavizar el evento, demuestra la seriedad con que abordaba los hechos, incluso cuando se trataba de una figura con la que probablemente no simpatizaba. No obstante, la visión de Josefo sobre Jesús también revela cierta distancia. Reconocía el impacto de Jesús, pero lo veía principalmente como una figura que, a pesar de haber sido aclamada por sus seguidores, terminó siendo castigada por las autoridades judías y romanas. Josefo
Josefo, que estaba bien informado sobre los entresijos políticos y religiosos de la época, probablemente estaba al tanto de las tensiones entre Jesús y los líderes religiosos, pero no parecía comprender completamente el carácter espiritual de la misión de Jesús, que muchos de sus seguidores comenzaron a proclamar. El testimonio flaviano ha sido objeto de debates entre los estudiosos, con muchos cuestionando la autenticidad de algunas de sus palabras, especialmente los pasajes que convierten a Jesús en una figura de estatus mesiánico. Algunos sugieren que el texto fue alterado por cristianos más tarde para hacer la referencia a Jesús más favorable. Sin embargo, la simple mención de Jesús por parte de Josefo, un historiador judío imparcial, ya es un testimonio valioso sobre el impacto que este hombre tuvo en la historia, incluso a los ojos de alguien que no compartía la fe cristiana. Ahora que sabemos un poco más sobre la visión de Josefo sobre Jesús, es hora de sumergirnos en uno de los momentos más dramáticos de la historia, la última semana de Jesús, que cambió para siempre el curso de la humanidad. ¿Cómo vio él al hombre que muchos consideraban el Mesías enfrentando su crucifixión? La última semana de Jesús en Jerusalén fue un periodo de intensa agitación, tanto para él como para los que lo seguían. Flavio Josefo, aunque no fue un testigo directo de estos eventos, estaba profundamente consciente de las tensiones políticas y religiosas que se acumulaban y sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo. Para él, un hombre como Jesús, con su mensaje radical, no podría pasar desapercibido, especialmente en un periodo de creciente oposición a los romanos y descontento con los líderes religiosos judíos. La tensión comenzó a aumentar con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, cuando las calles de la ciudad estaban llenas de peregrinos judíos que venían a celebrar la liberación de Egipto. Jesús entró montado en un burro, un gesto que tenía un fuerte simbolismo mesiánico. El pueblo lo aclamó con gritos de Hosana, saludándolo como el hijo de David, el Mesías prometido. Para los líderes religiosos judíos, este acto no podría haber sido más provocador. Al fin y al cabo, la idea de un Mesías que viniera a desafiar las estructuras establecidas y liberar al pueblo judío del dominio romano estaba profundamente arraigada en las expectativas mesiánicas de la época. Josefo, que era un observador atento de las dinámicas políticas y sociales, probablemente sabía que cualquier agitación religiosa podría ser vista como una amenaza directa a la paz con Roma. Estaba bien consciente del riesgo que figuras como Jesús representaban para la estabilidad política de la región, especialmente en un momento en que Roma no toleraría ningún movimiento mesiánico que pudiera convertirse en una revuelta. En los días siguientes, Jesús continuó enseñando en el templo, donde sus palabras y acciones comenzaron a confrontar abiertamente la autoridad de los sacerdotes y fariseos. Denunciaba la hipocresía religiosa y llamaba al pueblo a vivir de manera auténtica, en sintonía con la voluntad de Dios. Esto aumentó aún más la animosidad de los líderes religiosos, que veían en Jesús no solo una amenaza a su autoridad, sino también una posible provocación contra Roma. Flavio Josefo, con su visión crítica y pragmática, entendería que la situación estaba a punto de volverse explosiva. Cuando ocurrió la traición de Judas y Jesús fue entregado a los líderes religiosos, esto selló su destino. Josefo probablemente sabía que las autoridades judías, que temían una posible revuelta o levantamiento contra Roma, estaban dispuestas a eliminar a cualquier persona vista como un líder potencial de una revuelta. La prisión de Jesús y su posterior condena a muerte, mediante la crucifixión, el castigo más cruel y humillante reservado para los criminales, indicaban que no solo se le veía como un agitador religioso, sino también como una amenaza política seria. Aunque Josefo no fue testigo personal de la crucifixión de Jesús, ciertamente conocía los desarrollos que ocurrieron en Jerusalén durante ese periodo. La muerte de Jesús fue un punto de inflexión no solo para sus seguidores, sino para la historia de Palestina y del Imperio Romano en su conjunto. El impacto que su muerte causaría en los años siguientes sería imposible de predecir, y el fenómeno que surgió en torno a su figura no se disiparía, a pesar de la brutalidad de su ejecución. Pero, como sabemos, la muerte de Jesús no fue el fin de su historia. Surgieron rumores y relatos de una resurrección que desafiaban la lógica y alimentaron una nueva ola de fe. ¿Qué significaba esto para sus seguidores y para el propio Imperio Romano? Después de la muerte de Jesús, sus discípulos se encontraron en un estado de desesperanza y confusión. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. Los seguidores de Jesús comenzaron a relatar que él había resucitado de entre los muertos. Este evento transformaría la historia del cristianismo y cambiaría radicalmente el curso de la humanidad. Para Flavio Josefo, aunque no era cristiano, el impacto de este fenómeno no podía ser ignorado. Los relatos de que el sepulcro de Jesús estaba vacío comenzaron a esparcirse rápidamente. Algunos de los discípulos afirmaron haberlo visto y hablado con él después de su muerte, y otros dijeron que él había ascendido al cielo delante de sus ojos. Para los judíos de la época, la idea de una resurrección era compleja e inusual. La resurrección de los muertos era un concepto presente en algunas sectas judías, pero la creencia en un Mesías que resucitaba después de la muerte era algo completamente nuevo y revolucionario. Este misterio desafiaba las expectativas no solo de los judíos, sino también de los romanos y otras culturas de la época. Josefo, como historiador, probablemente supo de los relatos que circulaban, pero es poco probable que se haya adentrado en explicaciones teológicas sobre el evento. Su enfoque, como siempre, fue más pragmático y centrado en los hechos. Sin embargo, estaba consciente de que, independientemente de la explicación sobre lo que realmente ocurrió, la resurrección fue el catalizador
catalizador de un movimiento que no podía ser simplemente ignorado. Esta resurrección llevó a los discípulos de Jesús a convertirse en los primeros predicadores del cristianismo, propagando un mensaje de esperanza y salvación que atraía seguidores de todos los rincones del Imperio Romano. Ellos afirmaban que Jesús había venido para redimir a la humanidad, ofreciendo perdón y reconciliación con Dios. Para el Imperio Romano, este fenómeno de resurrección y el ascenso del cristianismo representaban no solo un cambio religioso, sino también una amenaza política. En los años siguientes, las autoridades romanas comenzaron a ver a los seguidores de Jesús no solo como un grupo religioso marginal, sino como una secta subversiva que desafiaba el poder de Roma. El cristianismo, alimentado por la creencia en la resurrección de Jesús, se extendió de forma explosiva, contrariando todos los patrones establecidos. Para muchos, la resurrección era más que un evento sobrenatural, era la prueba de que el imperio de las tinieblas y la muerte estaba siendo desafiado. Ahora que entendemos el impacto profundo de la resurrección, exploraremos cómo los discípulos de Jesús reaccionaron a esta nueva realidad, cómo manejaron este evento transformador y qué significó para el futuro del cristianismo. Antes de responder a estas preguntas, suscríbete al canal y apoya nuestro mensaje. Continuando, después de la muerte y la supuesta resurrección de Jesús, el movimiento cristiano comenzó a ganar fuerza. El mensaje de salvación y redención, sustentado por la convicción de los discípulos de que Jesús estaba vivo, se difundió rápidamente, cruzando las fronteras de Jerusalén y alcanzando otras partes del Imperio Romano. Flavio Josefo, como observador atento de los acontecimientos históricos, probablemente tuvo algunas interacciones con los seguidores de Jesús durante su trayectoria como historiador y líder militar. Aunque no existen registros directos que indiquen un encuentro personal entre Josefo y los discípulos de Jesús, es posible que, a lo largo de su vida, haya sido testigo del fervor religioso y la creciente comunidad cristiana. Como un hombre profundamente involucrado con la política y la historia del pueblo judío, Josefo estaba en contacto constante con líderes religiosos y otros grupos sociales. Sin duda, habría sabido de las actividades de los discípulos y de los primeros cristianos que, a pesar de las dificultades y persecuciones, se estaban convirtiendo en una fuerza cada vez más visible. Josefo podría haber visto o escuchado hablar de los grandes viajes misioneros de Pablo, que viajaba a varias ciudades del Imperio Romano proclamando el Evangelio de Jesús. La propagación del cristianismo por parte de los discípulos y apóstoles representaba un desafío constante para las autoridades judías y romanas. Los cristianos, en su mayoría simples pescadores y trabajadores, eran perseguidos y marginados, pero su fe era inquebrantable, y su determinación para difundir la palabra de Jesús impresionaba incluso a los críticos más feroces. El historiador judío, que ya había demostrado un enfoque pragmático y crítico respecto a los movimientos religiosos, probablemente se sorprendió por la persistencia de los seguidores de Jesús. La figura de los apóstoles, como Pedro, Juan y Santiago, y otros discípulos, se volvía cada vez más central en el cristianismo naciente. Eran hombres comunes que, tras ser testigos de la resurrección de Jesús, se convirtieron en líderes audaces, desafiando autoridades y predicando un mensaje de perdón y transformación, incluso ante la amenaza de muerte. Es posible que, en algún momento, Josefo haya reflexionado sobre esta fe incansable de los discípulos. Como historiador que buscaba entender la naturaleza de los movimientos religiosos y sociales de su tiempo, habría sido forzado a reconocer la profunda convicción y el impacto que esos seguidores estaban causando. Con la difusión de la fe cristiana, la reacción del Imperio Romano se volvería cada vez más significativa. ¿Cómo veían las autoridades romanas este movimiento religioso creciente, y cuál fue el impacto de Jesús para el poder imperial? Con la creciente popularidad del cristianismo, su mensaje de resurrección y salvación comenzó a alcanzar al Imperio Romano de una manera que los líderes romanos no podían ignorar. Para los romanos, acostumbrados a lidiar con una multiplicidad de religiones y cultos, el cristianismo era solo otra secta marginal. Sin embargo, lo que no preveían era el profundo y duradero impacto que Jesús y sus seguidores tendrían en la estructura política y social del imperio. Jesús, durante su vida, nunca se rebeló directamente contra Roma. Desafiaba, sí, a las autoridades religiosas y el status quo judío, pero no incitaba una rebelión abierta contra los gobernantes romanos. Su mensaje de un reino de Dios no era de naturaleza política, sino espiritual, lo que podría haber pasado desapercibido por la élite romana. No obstante, tras su muerte, la idea de que él había resucitado y la creciente presencia de sus seguidores comenzaron a representar una amenaza al control de Roma sobre las provincias. Los cristianos, con su negativa a adorar a los emperadores romanos y sus prácticas religiosas exclusivas, pronto se convirtieron en blanco de persecución. La negativa de los cristianos a rendir culto al emperador fue vista por los romanos como una señal de deslealtad, y muchos consideraban esta actitud como una afrenta directa al poder de Roma. Además, los cristianos eran frecuentemente confundidos con agitadores o rebeldes, debido a la naturaleza subversiva de sus creencias. Proclamaban un reino diferente al del Imperio Romano y se negaban a someterse al culto imperial. A pesar de esto, el cristianismo continuó expandiéndose, principalmente en las ciudades más importantes del imperio, como Roma, Antioquía y Alejandría. Líderes cristianos como Pablo y otros apóstoles viajaban por todo el mundo romano, predicando un mensaje de amor, perdón y redención. Su influencia no se limitaba solo a la esfera religiosa, sino que también comenzó a penetrar las capas más altas de la sociedad, incluyendo ciudadanos romanos
romanos de alto nivel que se convertían a la fe cristiana, a menudo en secreto, debido al riesgo de persecución. A medida que el cristianismo crecía, Roma se vio confrontada con la necesidad de lidiar con una fe que no podía ser erradicada y que, de hecho, ganaba fuerza mediante la propia persecución. El cristianismo, una religión sin poder militar o político, estaba subvirtiendo las expectativas romanas y mostrando un poder mucho más fuerte, la fe inquebrantable en un Mesías resucitado. Ahora que hemos visto el impacto de Jesús en Roma, vamos a mirar el legado que él dejó. ¿Cómo continuó el cristianismo desarrollándose tras su muerte y resurrección? ¿Cuáles serían las consecuencias para el futuro? Flavio Josefo, a lo largo de su vida, observó una de las mayores transformaciones en la historia del mundo antiguo, el surgimiento del cristianismo. Como historiador y testigo de su tiempo, Josefo no solo documentó las guerras, las disputas religiosas y el imperio romano en expansión, sino que también fue un observador indirecto del fenómeno revolucionario que causó Jesús. Su obra, aunque a menudo vista con cierto escepticismo, proporciona información esencial sobre el contexto histórico y cultural del periodo, incluyendo la reacción de Roma y del judaísmo hacia la figura de Jesús y sus seguidores. La historia de Jesús, desde su humilde nacimiento hasta su muerte y resurrección, dejó una marca indeleble no solo en Palestina, sino en todo el imperio romano. La resurrección de Jesús, más que un evento milagroso, fue el punto de giro que transformó a sus discípulos de seguidores temerosos en predicadores fervientes de una nueva fe. Esta fe, sin vínculos con el poder político, logró desafiar incluso a los imperios más poderosos de la historia. A través del coraje de sus discípulos y la fuerza de su mensaje, el cristianismo encontró su camino hacia el corazón del imperio y aun frente a las persecuciones y desafíos, no pudo ser detenido. El impacto de Jesús y su resurrección siguen resonando hasta el día de hoy y es imposible negar que él cambió el curso de la historia. Si has llegado hasta aquí es porque la historia de Jesús y su impacto te interesa. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y seguir descubriendo más sobre los misterios de la fe y la historia que han moldeado nuestro mundo.